Hola, soy el profeta Juan Zacarías Cruz y hoy vamos a tener una enseñanza maravillosa, una enseñanza que es acerca de la autoridad puesta por Dios y autoridades civiles. Son dos tipos de autoridades que existen, una autoridad civil y una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual que la pone Dios. Porque el diablo no puede poner autoridades porque el diablo no tiene ninguna autoridad. O al solo que la gente de Dios le abra puertas a Satanás para que alguna persona que trabaja con demonios, trabaja con Satanás, trabaja con principados, pueda obtener autoridad o algún tipo de mando. Pero existe meramente dos tipos de autoridades. Es la autoridad espiritual y la autoridad civil. La autoridad civil está por bajo de la autoridad espiritual, que es un profeta. Un profeta es una autoridad, un pastor también es autoridad espiritual. Pero cuando hablamos de autoridad espiritual, un profeta es una autoridad espiritual que está por encima de la autoridad civil y está por encima de un pastor también. Entonces, cuando enseñamos de autoridad, estamos enseñando de poder. Hay personas que quieren poder cuando Dios nunca les ha dado poder, o ninguna organización civil ha dado poder a esa persona. Es muy importante lo que es la autoridad para el orden de una ciudad, de un estado, de una nación. Es muy importante lo que se llama autoridad. O también países que trabajan con reino, con reyes, con príncipes. Es importante saber que es un profeta. Un profeta es una autoridad espiritual y es una autoridad civil al mismo tiempo. Entonces, cuando un policía, un gobernador, un alcalde ve a un profeta de Dios, ese gobernador, ese alcalde, ese presidente está sabiendo que está viendo una autoridad espiritual superior a él, por lo tanto le debe respeto. Voy a volver a repetir esto, porque es que hay gente que tiene el don de profecía, es diferente. Hay gente que tiene el don de visión, ese es diferente. Y estamos hablando de los 9 dones del Espíritu Santo. Anhelad los dones mejores, dijo el apóstol Pablo. Entonces, un profeta, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo de hoy y del pasado y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un profeta en este tiempo es una autoridad bien poderosa, porque no solamente es profeta como de los antiguos, sino que también es un profeta como los modernos y que se mueve en los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Y tú te imaginas un profeta? Este tiempo tiene mucho power, pero no todo el mundo es profeta, porque Dios no va a hacer ese tipo de cosas. Ahora, es muy importante lograr entender esta enseñanza, esta prédica que doy como profeta, porque mujeres profetas no existen. Profetizas sí, mujeres que tienen el don de la profecía, y por consiguiente mucha gente le ha llamado que son profetas, cuando no son profetas, sino que son personas que tienen el don de la profecía. Entonces, ¿cómo sería presentar una persona, una mujer que tiene el don de la profecía? La palabra de Dios dice que todas las mujeres que callen y que no se le dé púlpito, sino que profetice y profetice de una manera ordenada y tranquila bajo la supervisión de un pastor que tiene el don de la profecía, porque no le va a engañar, o a algún profeta. Eso va a ser tremendo, porque no va a querer profetizar así tan fácil una mujer que tiene el don de la profecía nada más. ¿Por qué? Porque se sabe que el profeta la va a cachar rápido. Eso es mentira, eso es verdad, eso es mentira, eso es verdad. Porque
es profeta de Dios. Y Dios le va a ir diciendo, porque como es profeta de Dios, Dios respalda al profeta. No hay una cosa más temible que se le tema a un profeta. A un profeta se le teme. ¿Por qué? Porque representa a Dios y representa el temor de Dios. Venid, dice el profeta, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién habla? Habla Dios a través de la boca del profeta, que es la boca de Dios en ese momento. Y dice, venid, te voy a enseñar el temor de Dios. Entonces, una persona puede ser sanada fácilmente cuando se somete a una autoridad. La autoridad que Dios le ha puesto. No la autoridad que ella se ha puesto, sino la autoridad que Dios le ha revelado. Máximo aquella gente que dice que tiene el don de visión, que tiene el don de profecía. Entonces Dios le reveló quién es su pastor, quién es su profeta. La palabra autoridad significa mando, poder, dominio, potestad, prestigio, crédito, legitimidad, influencia y poder para hacer muchas cosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, esto es una enseñanza poderosa que tengo. Entonces, para tener autoridad es necesario estar bajo autoridad. Di conmigo, para tener autoridad es necesario estar bajo autoridad. Para tener autoridad me es necesario estar bajo autoridad. No puedo tener autoridad si no estoy bajo autoridad. Yo como profeta de Dios necesito ser y estar bajo autoridad. ¿La autoridad de quién? De Dios. ¿La autoridad de quién? De Cristo. ¿La autoridad de quién? Del Padre Celestial. ¿La autoridad de quién? Del Espíritu Santo y fuego. Entonces yo estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo, por lo tanto yo ejerzo autoridad como profeta de Dios. Entonces es muy importante entender y cerrarle las puertas a Satanás, a los demonios, a los principados, a los gobernadores y todas esas gentes que operan, organizaciones que operan con espíritus satanistas, hechiceros, principados, quedan anulados sin autoridad. Entonces, muy importante la autoridad. Di conmigo, muy importante la autoridad. Jesucristo dijo, mira lo que dice, vamos a ir primero a 2 de los Corintios capítulo 10, versículo 4, versículo 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando Satanás te está poniendo que te rebeles con una autoridad profética, una autoridad pastoral, entonces tú tienes que llevar y rendir esos pensamientos a Cristo Jesús. Hablamos también de rey. Yo soy un profeta y yo soy un rey. Profeta rey. Soy una autoridad espiritual y una autoridad civil. Es muy importante eso. Parte de mi trabajo es enseñar esto como profeta. Enseñar el orden. Mira, yo te voy a saber decir, yo estudié relaciones internacionales. Y en relaciones internacionales aprendemos que un profeta es una autoridad de Dios. En el estudio de relaciones internacionales, en el derecho internacional y nacional que he estudiado, aprendo que un profeta es una autoridad puesta por Dios, que es una autoridad civil y es una autoridad espiritual, y que la autoridad espiritual está por encima de la autoridad civil. Y estos tipos de estudio la gente no los tiene. Y se necesita
enseñarle. Entonces la palabra autoridad significa mando, di conmigo, mando, poder, dominio, potestad, que es autoridad. Yo te doy la potestad para hacer esto. Prestigio, crédito, legitimidad, influencia. Y la autoridad también tiene que ver con el testimonio, porque Dios es el que respalda. Cuando es una autoridad espiritual, Dios respalda. Entonces es muy importante nosotros estar bajo autoridad. Por eso es que en Juan, vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12 dice así: de cierto os digo, dijo Jesús, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo soy el profeta Juan Zacarías Cruz, y soy el rey Juan Zacarías Cruz. I'm the king Juan Zacarías Cruz. I'm the prophet Juan Zacarías Cruz. Whatever you want to do it, I am an authority, civil authority and spiritual authority. Even people don't want to recognize that, but there is a lot of people recognize that, because those who resist authority, they get condemned themselves. Porque los que resisten la autoridad puesta por Dios acarrean para sí mismos condenación. ¿Qué clase de condenación? Condenación hasta la cuarta generación. Y eso es lo que estamos tratando de evitar en este momento. Estamos tratando de que no haya maldición. Mira lo que le dijo cuando Cristo pone a Pedro como encargado de la iglesia. Claro, el encargado superior era Cristo, pero el encargado después de Cristo quedaba Pedro. Y mira lo que le dice en Mateo capítulo 16, versículo 19.